Bien, ahora vamos a tener la lectura de la palabra en Jeremías, el capítulo 24. Bien, pues dice así la palabra del Señor. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, el rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Amén. Dice un dicho que todos conocemos, que las apariencias engañan, ¿no? Es un dicho de la sabiduría popular y transmite ciertamente una verdad, ¿no? Las apariencias engañan. La gente, pues, que aparenta una cosa, al final, puede acabar o acaba, pues, no haciendo, no siendo lo que aparenta, para bien o para mal. Te pensabas una cosa para bien y te llevas la desilusión, o te puedes llevar también la sorpresa de que no te esperabas eso nunca de aquella persona que hiciera esa cosa bien y al final lo hace. También eso ocurre, ¿no? Te llevas desengaños tal vez en cuanto a cómo la gente también se presenta, ¿no? Las apariencias engañan. Hay gente que se hace una apariencia, hay gente que se hace una imagen de sí mismo, ¿no? Se vende de una determinada manera que al final es solamente eso, una imagen, y no tiene nada de realidad. Las apariencias engañan también en este sentido, ¿no? De la misma manera que las carretas que van vacías son las que hacen más ruido, ¿no? Que las que van llenas, o el río con menos agua es el que hace más ruido que los ríos caudalosos que tienen mucha agua. Eso no hace ningún ruido, ¿verdad? Pues muchas veces, ¿no? La gente que va con mucha pompa, que va presumiendo de esto y de lo otro, pues es gente que al final está más bien carente, si no vacía, de aquello que presume, ¿no? Y ahí dice también el otro dicho: dime de lo que presumes y te daré de lo que careces. Entonces, aquel que realmente sabe o puede, normalmente oculta su saber, ¿no? Y es por eso que también las apariencias engañan. Bien, también esto a nivel espiritual es así. El Señor trata con individuos y trata con grupos, con su iglesia, con su pueblo, y Él no lo hace
conforme a la opinión prevaleciente, la opinión dominante, la opinión pública. El Señor actúa siempre conforme a su propósito y su decreto, y el Señor pues ha querido que en su decreto pues se cumpla en contra de las expectativas y de las opiniones del mundo que ha dado la espalda al Señor y pues ha hecho que de esa manera el Señor se busca a su pueblo de allí donde nadie se lo esperaba. Y es en definitiva también el mensaje que encontramos en este capítulo 24, este capítulo que nos habla de esta señal de higos buenos y malos que se nos describe en estos versículos, ¿verdad? Una señal, dice el versículo 1, al final me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Esta es la señal, pero digamos, ¿cómo fue esto? Fue 2 cestas reales, físicas, que él vio a la puerta del templo de Jehová, real, físico, y que después de verlo el Señor le mostró este significado, o sería una visión que él vio, una visión espiritual, por lo tanto, que no sería algo real, sino pues una visión. No está claro. Entonces no hace falta pues tampoco expresarse rotundamente en este sentido. No está claro que sea una visión o algo que él realmente haya visto, o pues y después a posteriori pues el Señor le mostrará el significado. La visión era la señal era de 2 canastas de higos puestas en el templo del Señor, como por lo tanto ofrenda. Hemos estado viendo esta mañana las ofrendas que se presentaban de las primicias. La fiesta de las primicias era al principio de verano. Esto pues serían las primicias que presentaron como ofrenda al Señor cuando se ya recogen los higos, ¿verdad? Agosto, septiembre, se presentan al Señor, por lo tanto, estos higos, unos que eran muy buenos y otros que estaban podridos. Entonces, algunos piensan que por eso mismo, porque era una canasta de higos podridos, pues sería una visión, porque normalmente y por ley también al Señor se le tenía que presentar las ofrendas, animales y todo lo demás sin defecto, de lo mejor que uno tuviese. Sin embargo, también es cierto lo que nos dice Malaquías, capítulo 1, y podemos leer ahí en el versículo del 6 al 9. Malaquías 1, 6 al 9, cuando dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensasteis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Así pues vemos, ¿no?, que también era una realidad. La gente entregaba las ofrendas al Señor no de lo mejor, sino de lo peor. ¿Para qué? Pues ya que tenemos que ofrecer algo, le vamos a dar al Señor lo peor, porque esto no lo podemos vender, ni lo quiero comer yo, ni si lo vendo no me va a dar nada. Lo mismo pues también podría ser con los higos. Estos higos se nos han pasado, estos higos se nos han podrido, pues venga, vamos a presentarlos al Señor, con lo cual vemos que, también podría ser, y yo creo que más bien
fue más que una visión sobrenatural, en un estado de éxtasis, pues el caso que el Señor le mostró, fijarse en eso que ocurría y el sentido espiritual que el Señor añadió a eso que vio. Bien, pues entonces esto era la señal. A continuación, pues, ¿a qué se está refiriendo? Porque dice, le pregunta al Señor a partir del versículo 3, entabla esta conversación con Jeremías: ¿qué ves tú, Jeremías? Y él pues le dice lo que veía: higos muy buenos y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y entonces le da el significado a partir del versículo 4 y 5. El versículo 5: como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien. Bien, pues está refiriéndose ¿a qué? A lo que leemos del versículo 1. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá, los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia. La primera de las deportaciones, el primer aviso. Lleva a Jeconías y lleva pues a todos los artesanos, a todos los, digamos, es más, incluso ingenieros, a todos aquellos que eran hábiles, aquellos que podían construir y hacer cosas. Y esto es lo que leemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos del 12 al 16. Segunda de Reyes, capítulo 24, del 12 al 16. Entonces salió Joaquín, rey de Babilonia, Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio toda Jerusalén, a todos los príncipes, a los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, sino excepto los pobres de la tierra. Vemos, aquí habla de Joaquín, allí en Jeremías de Jeconías, dos variantes del mismo nombre, se refieren a la misma persona. Y bien, pues entonces vemos, fue la primera incursión de Nabucodonosor, y se lleva lo que podríamos decir ahora la inteligencia, la élite del país, aquellos que podían mantener el país en pie para que éste opusiese resistencia a Nabucodonosor y a Babilonia. Bien, pues a estos los compara con una cesta de higos buenos, brevas, muy buenos, deliciosos, se comerían y serían fantásticos. Bien, pues entonces lo podemos leer y no vemos nada en especial, no reparamos en ello, continuemos adelante, pero fijémonos, si nos ponemos un poco en la piel de Jeremías y de la gente de su época, está comparando a aquellos que habían sido llevados al cautiverio con la cesta de higos excelentes, cuando pues la gente normal estaría pensando: mira, Joaquín, ha salido, y en vez de plantar cara a Nabucodonosor, se ha entregado, y ha venido Nabucodonosor y ha hecho ese destrozo en el templo, y además se ha llevado a todos y se los ha llevado fuera de la Tierra Santa, y ahí pues se van a quedar en principio para siempre. La gente pues vería: estos están bajo la ira de Dios, estos están bajo la maldición de Dios. ¡Qué desgracia, qué cosa más terrible, qué deshonra, qué humillación
el haberse entregado de esta manera y acabar de esta manera, pues sus días. Bien, pues fijémonos que esto es lo que la gente pensaría. Esto es lo que se pensaría por la circunstancia. ¡Qué grave tragedia! Ellos, pues, están bajo el desagrado de Dios. Dios ha vuelto la espalda. Dios ha acabado con ellos. Les va mal. Sin embargo, a los que se quedan, pues no es así y la vida continúa. Bueno, pues fijémonos. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque el Señor está prometiendo la continuación de sus proyectos, de sus propósitos y de su pacto para la nación en los deportados. Versículo 6. Pondré mis ojos sobre ellos para bien. Los volveré a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Estas son las palabras también que Dios dio a Jeremías cuando lo llamó, el sentido también de su llamamiento y de su ministerio. Él tenía que ministrar para arrancar, pero también para plantar, para destruir, pero también para edificar. Pues bueno, pues el Señor sí estaba destruyendo, pero iba también a edificar. Estaba arrancando, pero también iba a plantar. El Señor pues iba a continuar sus propósitos con el pueblo a través del juicio. Vendría el juicio, pero después el Señor se volvería en misericordia al pueblo. Y entonces vemos que el Señor está prometiendo, pues eso precisamente, la continuación de su pacto en los deportados, porque dice en el versículo 7, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque ellos se volverán a mí de todo su corazón. Y decimos la continuación de su pacto, porque estas son las promesas fundamentales de Dios en el pacto que hizo con Abraham en el capítulo 17 de Génesis. Génesis capítulo 17. Las promesas cuando el Señor establece su pacto con Abraham. Y dice pues, en el capítulo 17, versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y tú y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, eterno, para ser tu Dios, y dice, y el de tu descendencia después de ti. Para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. El Señor le promete, por lo tanto, ser el Dios de ellos, vemos, ser tu Dios y el de tu descendencia, y ellos, por lo tanto, el ser pueblo de Él. Estar, por lo tanto, en este pacto con el Señor. Estar en esta alianza en el cual Dios es el soberano, pero no solamente es el soberano, no solamente, pues, Él está esperando la obediencia del pueblo, sino que Él hace la obediencia del pueblo posible. Él hace, pues cumple el pacto en el pueblo, como también vemos en estas palabras, porque dice que Él pondrá los ojos, Dios, sobre ellos para bien, y dice, los volveré a la tierra, los edificaré, y dice en el versículo 7, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Les daré un corazón. Él les va a abrir el corazón para que ellos puedan conocerlo, conocer a Dios de manera salvadora, salvífica, un conocimiento no solamente intelectual, sino también de corazón, de salvación, que comporta salvación. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, las promesas del pacto, porque se volverán a mí de todo su corazón. Esto pues era lo que estaba entrañado, por lo tanto, en la circuncisión, en la señal de la circuncisión, que también el Señor ordenó a Abraham en Génesis capítulo 17. Para él
y para su descendencia. Tenía que circuncidar a todo varón de su descendencia al 8º día. Y esta circuncisión no era que estaba solamente prometiéndole una tierra, no solamente le estaba prometiéndole grandes riquezas y prosperidad terrenal. La circuncisión en el Antiguo Testamento, en el pacto con Abraham, era una circuncisión, una señal de la circuncisión de corazón, de la que enseña también Moisés en Deuteronomio, capítulo 30 y versículo del 1 al 6. Y podemos leer ahí en Deuteronomio, capítulo 30, versículo del 1 al 6. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a la voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Y dice, atención, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Tu corazón y el de tu descendencia, tu corazón y el de tus hijos. La circuncisión era la señal también de esta promesa, era la señal física, la visión física de esta promesa espiritual, la circuncisión de corazón, pues para que sean salvos también la descendencia de Abraham. Pues entonces vemos que se trata de un pacto espiritual. A veces, pues, muy a menudo, demasiado a menudo, pues se presenta, se habla del pacto en la Biblia, se dice acerca de la teología del pacto y, bueno, pues la Iglesia Reformada, y digo pues la Iglesia Reformada, pues la Reformada desde el siglo XVI, Lutero, Calvino, Zwinglio, las confesiones de fe de la Reforma, etcétera, pues ya desde el mismo inicio de la Iglesia Reformada se enseñó acerca del pacto, de la teología del pacto, y pues si nos preguntaban, bueno, vosotros que sois evangélicos, ¿por qué estáis bautizando vosotros a vuestros hijos? Pues Zwinglio, Calvino y Lutero también, aunque menos, pero también decían por las promesas hechas a los padres, por las promesas del pacto, por las promesas que son para los padres y se aplican también a los hijos. ¿Y eso qué pacto estás hablando? El pacto hecho de Dios con Abraham. Pero si eso es algo del Antiguo Testamento, no es nada que nos tiene que ver con nosotros. Pero entonces, ¿cómo leemos el Nuevo Testamento? Que nos dice en Gálatas 3 que los creyentes en Cristo Jesús, somos descendencia de Abraham. Descendientes, hijos de Abraham. Es la misma expresión que se utiliza siempre en el Antiguo Testamento. Y no solo eso, en Gálatas 3, en el mismo lugar dice, herederos conforme a la promesa. ¿Pero de qué promesa me hablas? Pues es la promesa del pacto. ¿Qué promesa del pacto me estás hablando? La que yo seré tu Dios, el Dios tuyo y el de tu descendencia. Pero dices, ¿a dónde está esto en la Biblia? Pues lo vemos en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento igual. Somos los hijos, los creyentes en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, hijos de Abraham. ¿Y qué significa eso? Sino que hemos sido injertados en el mismo pacto. Nosotros que éramos ramas naturales hemos sido injertados en el verdadero olivo. Y esta es la enseñanza original del pacto en la Biblia y también en la Reforma. Y sé que hay pues otras visiones que se están popularizando, ¿verdad? Como
pues el verdadero o digamos a pie de igualdad con esto, bueno, pues el pacto que hizo Dios con Abraham era algo simplemente carnal. Era algo solamente carnal, no era espiritual, porque el espiritual es el de los nuevos, el hecho con los creyentes en el Nuevo Testamento. Pero vemos la promesa que dio Dios a Abraham no era en Génesis 17, pues acerca de la tierra o acerca de la prosperidad, aunque también la comportaba, por supuesto. Y la tierra era una señal y un tipo del cielo. Y la prosperidad es anexa también a la obediencia, porque el Señor premia y bendice la obediencia. Pero bueno, no era un pacto carnal, sino que se refería a cosas espirituales como la circuncisión de corazón. Y el Señor lo prometía a Abraham y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, la primicia de la Iglesia, en la cual todo el resto de la cosecha en el tiempo del Evangelio es santificado al Señor, es, pues eso, santificado. En ese día que se presentaron las primicias al Señor, Pedro dijo: y la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. De igual manera, por lo tanto, en el Nuevo Testamento, la promesa es para los creyentes y para sus hijos. El pacto es espiritual. Por lo tanto, vemos aquí, volviendo a Jeremías, está prometiendo la continuidad de los proyectos de Dios, de sus propósitos, del pacto. ¿En quién? En los deportados, en aquellos que dirían: Dios ha acabado con ellos. Estos pues están bajo la ira de Dios. Qué final más deshonroso, qué final más humillante, qué desolación. Sin embargo, aquellos que quedaban en Jerusalén dirían: mira, estos han salvado el pellejo, estos son buenos diplomáticos, estos han hecho buena cara a Nabucodonosor. Sedequías pues va a saber cómo lidiar, y después además va a apoyarse en Faraón, y pues lo mismo va a sacudirse el yugo de sobre ellos. Estos sí que saben, estos sí que valen, no como estos pobres que se entregaron como nenazas a Nabucodonosor. Bueno, pues como Dios los presenta, versículo 8, como los higos malos, que de malos no se pueden comer. Así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, el rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y que morarán en la tierra de Egipto. Los mandaré por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares donde yo los arroje. Así pues, no son los que estaban bajo la maldición los que iban a ir a Babilonia, sino los que se quedaban a salvo, y que incluso pues se apoyaban, como vemos en el versículo 8, en Egipto. Todos aquellos que han ido a lo largo de la historia a refugiarse a Egipto o a apoyarse en Egipto, apoyándose en el hombre más que en Dios. Y ciertamente fue así. Ciertamente fue así. Porque los que se quedaron en Palestina o en Israel, pues serían pues dispersos cuando se rebeló Sedequías, y vino al final Nabucodonosor en el 587 a.C. y fue el destierro completamente, la dispersión. Y pues de ahí trajo el Señor a aquellos que había primeramente pues enviado al destierro. Ese Jeconías o Joaquín, él, pues como vemos al final del libro de Jeremías y en otros lugares del Antiguo Testamento, sería librado por el rey de Babilonia, y sería su nieto Zorobabel quien volvería
a Israel como gobernador, aunque él no fuera pues rey. Él, siendo descendencia real, lo podía haber sido, pero él fue solamente gobernador, y él, juntamente con Ageo, pues fueron los dos grandes, y Zacarías también, fueron los grandes promotores de la restauración del pueblo, la reconstrucción del templo y pues el nuevo comienzo del pueblo de Dios en fidelidad a la ley, en fidelidad a la palabra de Dios. Con lo cual vemos, el Señor, en definitiva, y acabando, actúa conforme a su propósito y contrariamente a las expectativas y las apariencias ante los ojos de los hombres. La continuidad del pacto, un pacto salvífico, un pacto espiritual. La continuidad pues de este pacto está en los que se van, los que se quedan confiando en los hombres y en sus astucias y artimañas, pues son los que iban a ser dispersados. El Señor así trata, hoy en día. El Señor trata pues conforme a su propósito y su decreto, y este está oculto a los ojos de los hombres. Y el Señor Jesucristo decía: te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los reyes, a los poderosos, y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue pues conforme a tu beneplácito, conforme a tu voluntad. Y nos dice Pablo en primera de Corintios, en el capítulo 1, que el Señor ha escogido pues a los desechados, a los pobres. No somos pues muchos nobles, no somos pues muchos de buena reputación en el mundo, sino a los pobres, etcétera, etcétera. A estos escogió Dios para avergonzar a los poderosos y en los que están a sus anchas en el mundo, como leemos entonces en primera de Corintios capítulo 1. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así pues, el Señor trata conforme a su propósito, contrariamente a las expectativas de gente y a las apariencias. Eso ha sido siempre así. El Señor no mira lo que ven los hombres. El Señor no ve la multitud. El Señor no ve la elocuencia. El Señor no ve la apariencia real o verdadera de erudición. El Señor no ve los títulos. El Señor no ve todo aquello que los hombres estiman y ponen por alto. ¿Qué es lo que el Señor ve? ¿Qué es lo que el Señor estima? Un corazón contrito y humillado en su presencia. El Señor ve a alguien que se humilla ante Él y ante los hombres. Y aquel que se humilla, el Señor lo exalta. Aquel que se humilla, el Señor lo exalta. El Señor no ve todas estas demostraciones y este aparato externo de poder humano. El Señor quiere un corazón pues que tiembla su palabra. Y el Señor de esa manera está dispuesto, sí, a mostrar su poder a quien tiene un corazón tal. Pues hermanos, que así sea, que el Señor, sabiendo nosotros todo esto, pues vea en nosotros este corazón, que Él lo circuncide a nosotros y nuestra descendencia para siempre. Oramos al Señor. Oh Padre.